Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Meu nome é Lucas Pinheiro e esse é mais um Tô na Vida. Gente, é o primeiro programa do ano, 2023 chegou e eu desejo para você um feliz ano novo. E no programa de hoje, para começar bem o ano, eu resolvi contar para vocês a história do Manuel, um pedacinho da história do Manuel. Ele é venezuelano, Manuel é o nome português, mas ele é venezuelano. E ele fazia um trabalho na Venezuela muito legal com crianças. É um trabalho, olha, que levantou a autoestima de muita criança na Venezuela. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Então, ó, fica comigo. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Então, antes do vídeo começar, você já sabe, desce aí, deixa seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada, combinado? Bom, gente, saí daquele verão maravilhoso de São Paulo, do Brasil, onde eu estava sem roupa, como você viu no vídeo anterior, e agora eu tô aqui de novo na Europa, olha só, todo coberto, para fazer um vídeo, uma entrevista com quem? Com meu amigo Manu. Oh. Ei, Manu, vamos tirar a roupa? Não. Não? Não tira. Não. Então tá, então vai ser de roupa essa entrevista aqui, mas fica ligado aí. Bom, gente, então hoje eu tô com o Manuel aqui. Muito obrigado. Primeiro vídeo do ano, Manuel, meu amigo, venezuelano. Manuel, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Muito obrigado, muito prazer por ficar aqui. Ele fala português, Manuel. Um bocadinho. Vamos conduzir essa entrevista, esse bate-papo em espanhol, então ative a legenda do seu vídeo para você não perder nada. ¿Beleza? Bueno, Manuel, entonces me encanta que estés aquí, que es el primer video del año. Contar un poco de esa historia que a mí me pareció fenomenal. Una historia inspiradora que he conocido, que es una pequeña parte de tu vida. Sí. Y quise traer aquí al canal para que fuera el primer video del año hablando sobre algo así, inspirador. Comenzar bien el año nuevo. Comenzar bien el año, sí, eso es. Y bueno, y ahí me enteré un poquito de su historia, ¿no? Manuel, tú ahí en Venezuela, para que ya contemos al público de lo que va, tú entrenabas niños en fútbol. Sí, fue un poco extraño como llegué ahí a entrenar como tal, sino que ya yo jugaba de pequeño. Sí, jugaba, aunque no lo crean. Y bueno, mi profesor fue el que me consiguió el trabajo. Ok. Acreditó en mí, me dijo que hiciera el curso de entrenador, que tenía cualidades para ser entrenador. Hice el curso y él me consiguió la entrevista de trabajo para mi primer trabajo como entrenador. Anteriormente ya había estado con él, o sea, a la par que hacía el curso, lo ayudaba a él con uno de los equipos de él. Vale. Y fui aprendiendo esas pequeñas cosas que en el curso no te dan, pero aprendes en la vida. Entonces estuve con él casi un año aprendiendo cosas. Estuve de asistente técnico con él. Y después como que me dijo, ya puedes ir solo. Bien. Y me consiguió ese trabajo y empecé a trabajar con niños. Que estaba al principio un poco nervioso, porque cuando lo ayudé a él, no eran crianzas, eran más jóvenes, más altos. Sabes que el joven como que ya está encaminado a ser adulto. Sí. En cambio el niño no, el niño es como una planta pequeña que tienes que saber cómo cuidarla. Claro. Entonces estaba un poco renuente porque aunque no se conozca, el que no sepa nada de este mundo, el fútbol como otros aspectos de la vida también es fuerte, es rudo. Hay que tener mucho tacto, saber qué palabras utilizar, psicología. Es como si tuvieras unos hijos prácticamente. Sí. Hay que tener mucho tacto. Está al principio de la formación también, ¿no? Sí. No solo del jugador, pero principalmente de la persona que está ahí, ¿no? Hay gente que ve al entrenador, bien sea de cualquier deporte, los padres más que todo, ven como que, llevo el niño y está ahí y corre, se divierte y yo descanso mentalmente un rato. Y te puedo decir, en parte que sí, pero está mal, no es lo mismo. Porque si tú colocas a tu hijo en un deporte, en un equipo, es como que si lo estuvieras llevando a la escuela primaria. Okay. Idéntico. O sea, su primer profesor va a ser igual que su primer maestro o maestra. Entonces es casi lo mismo, lo único que en vez de lápices son pelotas. Sí, claro, y bueno, el entrenador, por más cercano, por más presente que sea en la vida del niño, jamás va a sustituir la presencia del padre. No, nunca, jamás. La escuela que yo recibí de mi entrenador
era que nosotros teníamos que ayudar, entre comillas, a los padres, porque sabemos que los niños están en esa edad de formación, que son rebeldes, que juegan, saltan, brincan, y el que es adulto, tiene trabajo, tiene estrés, ese tipo de conducta lo perjudica, y más bien nosotros tratamos de que el niño aprenda que, oye, tu papá está haciendo este esfuerzo por ti, agradécelo. ¿Y cuál era la edad más o menos de los niños que trabajabas tú? Este equipo que yo tuve eran de 14 y 15 años. Vale, pues ya eran adolescentes entonces. Sí, estaban saliendo de esa etapa de ser niños, entre comillas, a empezar a ser adolescentes. Vale. Y bueno, una cosa que me llamó mucho la atención cuando me contaba eso, esa historia de los niños, que era entrenador de un equipo de jóvenes, de niños y tal, es que de normal te tocaba los equipos de peor clasificación en la liga, los que estaban ahí apañando de todo. Sí, cuando empecé de asistente con mi profesor, me dio un grupo que no estaba en la plantilla, estaba esperando espacio para entrar a la plantilla, y mi trabajo fue nivelarlos al nivel de la plantilla. Y cuando empiezo con este equipo de adolescentes, digo yo que son cuestiones de la vida. También era un equipo, tenía un nivel bajo, y fue un reto grande porque era mi primer equipo a cargo de mi mano, ¿verdad? Entonces, por más que sea, cuando yo estaba en el otro equipo, de vez en cuando el profe me ayudaba y me echaba el ojo, pero aquí era mi ojo solo. Claro. Entonces, fue un reto nivelarlos. Bueno, ¿y cómo era eso? Cuando tú llegaste por la primera vez que te presentaron los niños y tal, ¿qué veía en la cara de esos niños? Al principio, expectación, porque es cuando te presentan a alguien nuevo que tú no conoces, no sabes cómo va a ser esa persona. Trabajar con adolescentes o niños, la expectación se magnifica porque son inocentes hasta cierto grado. Entonces, fue más que todo expectativo. De ellos no sabían quién era yo, nunca me habían visto. Yo estaba nuevo en ese entorno, en ese club, todo era nuevo. Entonces ellos expectantes, ahí a la espera de que yo decía o qué hacía. Pero con el tiempo fueron viendo que el trabajo empezó a tomar resultados, fueron viendo que lo que hacíamos en el campo de entrenamiento pasaba en los juegos, y empezaron de perder por muchos goles a reducir ese margen. A perder, pero por menos goles. Sí, claro, porque ¿qué pasa? Cuando, para el que no lo sepa, lo primero que hace un entrenador cuando llega a un equipo nuevo es ver si están en campeonato, en qué posición están, cuántos partidos ganaron, cuántos perdieron, empataron, goles a favor y goles en contra. Entonces ya tú más o menos por ahí sacas cuál es el trabajo que tienes que hacer. Si tienes un equipo que recibe muchos goles, pierde. Entonces sabes que tienes que buscar que el equipo meta goles para empezar a animar. Porque ¿qué pasa? Es muy psicológico en esa edad. También profesional, pero el profesional frontea, como lo llamamos nosotros. Pero el niño no, el niño cuando ve que le meten goles, pero él no mete goles, se desmotiva, decae. Entonces cuando el niño ve que empieza a meter goles, pero sigue recibiendo, ya tiene esa resiliencia de seguir adelante. Y entonces cuando empieza a pasar eso, deja de recibir tantos goles. Y ahí empieza a caminar la cuestión. Y eso que está comentando es muy interesante, porque también llega un momento que el niño principalmente se acostumbra a perder. Bastante. ¿Sí? Este equipo que yo tomé, vivían de eso. O sea, iban a los juegos por compromiso, pero no les animaba. Ya llegaron a un punto que perdían tanto que ellos decían, ¿para qué voy? O sea, dentro de ellos decían, ¿para qué voy? Y cuando yo los empecé a trabajar, porque hago hincapié en esto, es muy psicológico ese trabajo, es muy psicológico. Y el que no tenga esa perspicacia de ver que ese equipo lo que necesita es un poco de motivación, de ánimo, de aupa, como dicen aquí en España, le cuesta muchísimo. Por mucho que tú trabajes lo físico, si la mente no está en condiciones, no vas a lograr nada.
Y ha sido en esas condiciones que te encontraste con ese equipo. Sí, fue las condiciones que te estoy nombrando, o sea, un equipo decaído completamente. Vale, y ahí tú empezaste a trabajar con ellos y tal, a los entrenamientos y Sí. no sé qué. Empezaron a sufrir menos goles, Sí. pero seguían perdiendo. ¿Cómo fue la primera vez que ganaron? Ah. Mira la cuestión de la vida, fue contra mi equipo anterior, o sea, el equipo, el club como tal, Ajá. no con el mismo profe. Y fue un partido de pretemporada, ya estamos a un mes de empezar el campeonato. ¿Y Y eso hacía cuánto que estaba entrenando el equipo? ya tenía un mes. Ah, en un mes. Sí, tenía un mes de pretemporada porque allá el fútbol, las temporadas empiezan en septiembre, al igual que las clases escolares. Y entonces yo llego a finales de julio. Entonces tuve como un mes y 15 días para preparar el equipo. En un mes y 15 días, Sí. tú has cogido un equipo que no ganaba nada, que perdía de muchos goles, Sí. y lo has hecho Reducir. reducir. Fue porque, ¿qué pasa? El equipo no era malo, solo que estaban desmotivados. Desmotivado, sí. Sí, muy desmotivados. Entonces, eso fue una de las cosas que a mí me enseñaron y que pocos profesores hacen en esas edades. No le preguntan al niño dónde quiere jugar. Lucas es alto, puede ser, es arquero, es guardameta. Vale. Pero si Lucas quiere ser el que mete los goles. Entonces, yo siempre que tomo un equipo, se lo pregunto a uno por uno, ¿dónde quieres jugar? Porque no me sirve tener un jugador que no esté motivado en la posición que esté. Vale. Porque él no va a dar todo el potencial que va a dar, no lo da. Por muy bueno que sea en esa posición. Porque también me encontraba niños que toda su vida, por poner el ejemplo, eran arqueros. Y el papá les decía arquero, el profesor les decía arquero. Y entonces, pero a lo mejor el niño en su interior no quería ser arquero, quería ser el que diera el pase al gol. Entonces, aprendí eso, son esos tips que no Sí. te dan en la academia, pero tú aprendes. Sensibilidad, Sí, empatía más que todo. empatía. Sí. Sí, sí. Y bueno, y ahí, un mes y pico después de disminuir ahí las pérdidas, o sea, sufrir menos goles. Ese fue el último juego preparatorio que Vale. fue conmigo. Y lo ganamos en el último minuto. No se me va a olvidar. ¿Qué venía? ¿0-0? Sí, veníamos 0-0. Y me acuerdo que uno de los jugadores, está la línea, que está la área técnica, y uno de mis jugadores le dan un golpe, cae lesionado. Ah. Yo estoy hablando con él, ¿te sientes bien? ¿Estás bien? Y en lo que levanto la vista veo a otro de su equipo metiendo el gol. Y entonces quedas así compartido. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, pero fue satisfactorio ver ese mes de trabajo resumido en un gol. ¿Y cómo fue eso? Ah, ¿se acabó el partido? ¿Están ahí en el vestiario? No, y tal? ¿Cómo fue la euforia lo de los niños? lo celebraron muy bien, o sea, como que si fuera un juego de campeonato. Pero ¿qué pasa? Que el entrenador también tiene que saber cuándo hablar y cuándo no. Ah, Y yo los dejé. ah, Ellos lo celebraron, era su momento. exactamente eso, era Ajá. su momento. Y yo los dejé. Y le dije, nos vemos a la semana siguiente que empezaba el entrenamiento. Y ahí fue que hablamos del juego. Pero los dejé irse con esa alegría a la casa. Claro. Porque tenían bastante tiempo, tenían dos meses y medio sin ganar un juego. Pasado ese mes y medio, ese partido que ganaron, el entrenamiento siguiente, ¿cómo notaban los niños de ese día comparado con los niños No, de un más mes entusiasmado, obviamente. El cambio fue 180. Porque ¿qué pasa? El jugador a esa edad te llega al entrenamiento como que, bueno, vengo Sí. como cuando uno va al trabajo y no quiere trabajar, lo mismo. Pero ese día llegaron, se cambiaron, tantos prestos ya, listos para empezar el entrenamiento. ¿Y tú has notado si eso ha cambiado incluso la relación que tenían ellos entre ellos mismos? ¿Así? Sí, sí, la cohesión, la unión de un grupo se estrechó más, fue más fuerte. Yo también jugué a que eso pasase. Me acuerdo que les di a ver una película que no todo el mundo la conoce, pero también habla de fútbol americano y trata de eso, de la unión de un grupo. El cartel de la película está apareciendo aquí en Sí. alguna parte. Y entonces el ejercicio fue que invitaras al compañero a tu casa a ver la película. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ah, qué bien, qué bien. La película ya de por sí es inspiradora, es motivacional, pero cuando tú la ves con tu compañero, se estrecha el lazo, se hace una hermandad más fuerte.
Y eso es lo que yo buscaba, porque cuando tú estás en el juego, estás perdiendo, tú tienes a tu compañero al lado, no tienes a más nadie, porque por más que el profesor te grite desde la línea de afuera, el que te va a ayudar es el compañero al lado. Y entonces, si tú no confías 100% en ese jugador, en tu compañero de equipo, no vas a seguir adelante. Di con esa película de casualidad y sembré la semilla con eso y resultó muy bien, porque hasta los mismos padres de los jugadores quedaron en la casa, ficaron en casa y convidaron y vieron la película y hubo, tanto con el grupo de jugadores como con el grupo de padres pasó. Padres también, o sea Sí. que ha mejorado la relación tanto de los Sí. jugadores cuanto de los padres de los jugadores. Sí. Yo buscaba la de los jugadores, pero también pasó la de los padres. Entonces Qué pasó guay. eso. No, y ha sido una idea brillante eso, porque claro, te está acercando fuera del campo del juego, sí. está en la vida eso. En la ¿no? vida. Creo que el grupo se unió muchísimo. Bien. Y hablando de los padres y tal, me recuerdo que tú me habías comentado de una madre que te hizo un comentario. Sí. Eso fue, para resumir, lo más estrecho que puedo. Ellos empezaron a ganar el campeonato y se clasificaron a la siguiente ronda por primera vez. Nunca les había pasado. Y cerramos la primera parte de la temporada en diciembre. Hicimos un compartir, una comida. Ya cuando estaba terminando la reunión, se me acerca una de las madres, me da un presente y me dice: profesor, yo quiero agradecerle mucho lo que usted hizo por el grupo y por mi hijo. Pregunté el porqué en específico del hijo. Y él me dice, eso no se me olvida, Santiago se llama. Santiago se llama el niño. Ok. Yo antes le decía para que fuera el entrenamiento y él me decía, ¿para qué, mamá, si siempre perdemos? Y de ahí pasó a, apúrate, mamá, que llegó tarde el entrenamiento. Mira, Entonces, O sea yo te que- digo, fue un cambio completo. claro, has trabajado mucho la autoestima Sí. de esos niños, ¿no? Sí. La motivación. Bastante. Y yo no lo sabía, o sea, Claro. sabía que había una unión, sabía que había una mejoría personal o individualmente, no sabía que había hecho ese trabajo con ese niño en específico, por ejemplo. Y fue más gratificante esas palabras que cualquier remuneración económica. No imagino. Pero es eso, las palabras tienen mucho Sí, poder, mucho ¿no? poder y mucho peso. Claro, y esos niños estaban destrozados así por dentro, ¿no? Probablemente, o sea Sí. que estaban acostumbrados a perder. Sí, no bastante. tenían motivación, sabían que iban a perder y de muchos goles. Y de repente empiezan a perder de menos goles. No quiero entrar en política, pero son los momentos que las cosas que los profesores podemos hacer por nuestros alumnos en cualquiera de los ámbitos. Sí. Por ejemplo, yo me tomaba la molestia de ir a ver al equipo contrario con que jugábamos la semana siguiente. Yo estudiaba el equipo contrario y en la semana yo le decía, señores, ellos juegan así, así y así, hacen esto, hacen esto. Entonces cuando ya el niño sabía lo que le venía para el juego, se sentía más seguro porque decía, mira, lo que me dijo mi profesor es verdad, lo está haciendo el equipo contrario. Me acuerdo de un equipo, colocaba un jugador del equipo a molestar a nuestro arquero para que fuera más difícil atrapar la pelota. Y los otros equipos nunca, o sea, lo descubrían el día que pasaba el juego. Ajá. Pero ya yo a los míos les dije, mire, ellos hacen esto. Cuando pasó la primera vez, ya ellos sabían qué tenían que hacer. Ajá. Entonces es como que lo que me dijo mi profesor, lo están haciendo y ya yo sé cómo actuar. Y hay muchos profesores que no se toman ese tipo de molestias. Y es, yo digo lamentable porque dice, si a ti te gusta lo que haces, tienes que hacerlo bien, tienes que estudiar, tienes que invertir tiempo. Y a veces por falta de recursos o lo que sea, los profesores lo dejan de hacer. Ya. Entonces es difícil. Y ahora te pregunto, antes de ser entrenador, tú también eras jugador. Sí. Y en su momento, ¿ha habido en tu vida algún entrenador que ha hecho por ti lo que Claro. tú has hecho por esos niños? Yo creo que todos los jugadores recordamos a nuestros profesores desde el primero hasta el último. Y siempre va a haber profesores que te dejan algo, siempre. Me acuerdo el primer entrenador que yo tuve, una vez yo no estaba tan en estas condiciones y estaba sentado sobre una pelota. Y en el fútbol es normal ver a un jugador o hasta el mismo entrenador sentado sobre una pelota. Y yo me senté y ese profesor me dijo, no te sientes sobre esa pelota porque algún día te puede dar de comer. Me lo dijo cuando yo
13 años. Tengo 32 y no se me ha olvidado. Y cuando recibí mi primer pago por entrenador de fútbol, me acordé de ese profesor. También este entrenador que les hablé al principio, que fue el que me introdujo al mundo de ser profesor, entrenador de fútbol, creo que fue el que más me marcó. Porque yo digo que fue, para mí y para muchos de mi generación, fue como un segundo padre. Y hasta un primero de gente que por cosas de la vida no tenían los papás presentes, también fue el primer padre. Pero para mí fue como mi segundo padre, tanto afuera como en la cancha. Un ejemplo. Sí, bastante. Bueno, una historia muy bonita. Sí. Estoy seguro que ha inspirado a mucha gente. Más que el fútbol, eso de motivar a alguien, ¿no? Entonces estamos empezando un nuevo año y quería dejar ese mensaje, que seamos más positivos con los demás, con el próximo, que cuando veamos uno con la cabeza hacia abajo, levántale la cabeza, Sí, que puedo. tú eres capaz, tú puedes. Creo que ese es el principal mensaje de este video. A veces la gente no tiene paciencia, no tiene tolerancia, empatía, y yo creo que con esas tres cosas se logran muchas más. Esa ha sido la historia de hoy. Manuel, un honor. Muito Un obrigado. honor conocer un poco más de tu historia Sí. y más que nada es un honor poder llamarle de amigo porque es una de las personas más corazón que he conocido aquí. Meu coração. y es una historia muy inspiradora. Y ahora quiero pedirte permiso para hablar en portugués. Não, pode. Bom, gente, então essa foi a história de hoje, a história do Manuel, que é isso, né? É para começar o ano assim, com essa motivação, com essa energia, assim. Eu acho que a gente tem tudo para levantar alguém, né? A gente pode levantar ou colocar alguém lá embaixo com uma palavra. Então, que seja para somar na vida de alguém. Vamos prestar atenção em quem está do nosso lado nesse 2023, né? Tem muita gente que precisa só de uma palavrinha de incentivo, de carinho para decolar. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qual será o nosso próximo vídeo, nossa próxima história? Manu, muitas graças outra vez por Obrigado, todo. igualmente. Até o próximo vídeo e tchau. Hombre, eres un fenómeno. Ahora sí salió. Ay. Ahora tenemos.